El tema de hoy es argumentación jurídica. La argumentación jurídica es un diálogo con el pensamiento del interlocutor para transformar su opinión ante la presencia de una discrepancia o conflicto. Es una alternativa a las formas de imposición de pensamiento o violencia para resolver situaciones problemáticas en las que no existe consenso. Es decir, la argumentación es una herramienta en la cual tratamos de cambiar la opinión de nuestro interlocutor. Aparece la argumentación cuando entramos en una discrepancia o conflicto con la persona a la que tratamos de convencer de que nuestras razones son mejores que las que él tiene o son las razones adecuadas. La importancia de la argumentación jurídica radica en que un argumento no solamente es la afirmación de algunas opiniones, ni que tampoco simplemente es una disputa. Son intentos de apoyar opiniones con razones. La importancia de la argumentación radica precisamente en apoyar opiniones con razones. Estas razones dependerán de la materia sobre la cual nosotros estamos argumentando. La finalidad radica en defender con razones o argumentos una tesis, es decir, una idea a probar. Argumentar consiste en aportar razones para defender una opinión y convencer así a un receptor para que piense de determinada forma. La finalidad de la argumentación es convencer a la otra persona para que piense de determinada forma. ¿Qué determinada forma? La que nosotros queremos, la que nosotros necesitamos que esa persona piense. Aplicación. Se utiliza normalmente para desarrollar temas que se presentan para debate o discusión y su objetivo fundamental es ofrecer una información lo más completa posible. La argumentación se aplica en los debates o en las discusiones para establecer razones o argumentos que apoyen nuestra posición en determinado tema. Los elementos de la argumentación deben constar de un objeto, tesis, cuerpo y conclusión. Los elementos del cuerpo es la argumentación y la refutación. El objeto es el tema sobre el cual se argumenta, es decir, si nosotros vamos a hablar, como es el caso el proyecto final, el proyecto transversal, hablamos sobre los derechos humanos que han sido violentados en el Mexican Dreams. Ese es el objeto, ese es el tema sobre el cual toda la argumentación que ustedes van a realizar en el proyecto transversal se va a centrar. Ese es su tema, los derechos humanos, la violación de los derechos humanos sobre el Mexican Dreams, es decir, a morir, vivir, nacer pobre y vivir y morir narco. La tesis es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto. Se presenta de manera clara y objetiva y puede encerrar en sí varias ideas, aunque siempre es recomendable usar una sola idea. En sus tesis, es decir, en sus ideas fundamentales en relación al tema el proyecto transversal, cada equipo va a tener una tesis, es decir, cada equipo tendrá que argumentar o tendrá que formar su idea fundamental sobre el tema que les correspondió. El cuerpo.
Se despliega una idea o ideas que se pretende demostrar desde dos perspectivas, una de defensa de ellas y la otra la refutación contra previsibles objeciones. Ante una argumentación existe una refutación. La argumentación siempre será necesaria, mas no así la refutación. La refutación aparece cuando existen objeciones previsibles. ¿Qué es una objeción? La objeción es aquello que nos impide de cierta manera continuar con la argumentación. Es cuando nos hacemos preguntas ¿y por qué? ¿Y para qué? La refutación no es necesaria. No es necesaria porque dentro de la argumentación se responden estas preguntas. La argumentación, una vez expuesta la tesis, comienza el razonamiento en sí. Es decir, se van ofreciendo las razones para confirmarla o rechazarla. Nosotros vamos a ir estructurando la argumentación. Primeramente ya tenemos el objeto, que es el tema, la tesis, que es la idea fundamental sobre el tema. La argumentación, entonces, es las razones que vamos a ir dando para confirmar o rechazarla. Desde el principio, desde el objeto, tenemos que establecer si la tesis vamos a confirmar, es decir, vamos a confirmar esa idea o vamos a rechazarla. Por ejemplo, estaba hasta hace algunos días la tesis en la argumentación de señalar que la legalización de la marihuana era correcta porque se iba a eliminar toda la violencia, la delincuencia organizada, se iba a permitir la recreación, se iba a acabar con mitos, con ideas y que la marihuana no hace daño y entonces esa es una tesis y se dan razones para confirmar esa idea. ¿Y a través de qué? Pues con las cuestiones sociológicas, con las cuestiones económicas, con las cuestiones de violencia. Y si esa tesis, es decir, esa idea que ya se tiene, se va a rechazar, se tiene que plantear desde un inicio con una idea en que se establezca que las drogas son malas para la salud, para la sociedad, porque estas, lejos de traer un beneficio, traen un mal. La refutación. La refutación, como señalábamos, en ocasiones no es necesaria. Sin embargo, esta si aparece, es necesaria atacarla. Y la refutación no es otra cosa más que la falsedad de las ideas contrarias defendidas a la tesis. Si tú estás en una posición de aceptar las drogas para su legalización, tienes que identificar cuáles son esas falsas ideas o que son contrarias para defender la tesis. ¿Cuáles serían aquellas que son contrarias para la legalización de las drogas? Pues que al legalizar las drogas no necesariamente tendría que bajar el índice de violencia. Para legalizar las drogas se necesita establecer también cómo va a ser su cadena de distribución y comercialización. ¿Quiénes van a ser los que pueden comercializarla? ¿Quiénes están autorizados para cultivarla, para empaquetarla y todo lo que
se requiera o se necesite en la cadena de consumo. La refutación puede hacerse de una tesis admitida o de las posibles objeciones, es decir, de los argumentos en contra que podría hacer el adversario a un argumento en concreto. Una tesis que ya está admitida es precisamente que las drogas son dañinas para la salud y para la sociedad. Las objeciones que se están haciendo en relación a esta tesis ya admitida es que, de acuerdo a la ideología de izquierda, al progresismo, es una limitante a la libertad de recreación. Si lo ponemos en forma de refutación, esta es una falsa idea. Porque es una falsa idea, porque tenemos que establecer si efectivamente el progresismo tal y como lo establece es una limitante a la libertad. La conclusión. El autor en su demostración reflexiona sobre el tema desde todos los ángulos hasta llegar al objetivo deseado, que se ofrece como conclusión a menudo anunciada al comienzo del escrito. El escrito nos hace referencia a un discurso. La conclusión va o al final o al inicio de nuestra argumentación. Al inicio es cuando señalamos las drogas son dañinas para la salud. Al inicio de nuestra argumentación podemos poner esta conclusión. Al final, después de todas las razones que damos, cerramos o concluimos que las drogas son dañinas para la salud. Los tipos de argumentación. La argumentación es inductiva, refiere la tesis de los argumentos expuestos. La tesis sirve de colofón a los razonamientos. Es decir, que vamos llevando nuestros razonamientos, nuestras razones, las vamos uniendo y la tesis que nos sirve de final, colofón, es final. Es el cierre de toda la idea en la argumentación inductiva. Nosotros iniciamos, las drogas no pueden ser legalizadas en virtud de que atrae consigo problemas de carácter sociológico tales como la restricción de la libertad, violación de derechos humanos, eh, la violencia, la delincuencia organizada. Por tanto, colofón, las drogas son dañinas para la sociedad. Una argumentación deductiva parte de la tesis para extraer de ella los argumentos que la sustentan. Se va de lo general a lo particular. En el ejemplo que estamos viendo, las drogas son dañinas para la salud. Vamos de lo general a lo particular. Son dañinas para la salud. Vamos extrayendo los argumentos que la sostienen desde lo general a lo particular. ¿En dónde son dañinas en la salud? ¿De qué debemos de entender por dañar a la salud? ¿Qué parte de nuestra salud se ve dañada por las drogas? Si es a nivel emocional, si es a nivel fisiológico, y dentro del nivel fisiológico, ¿qué órganos se ven comprometidos con el uso de las drogas? Esta es una argumentación deductiva.
Los recursos de argumentación y refutación, estos nos van a permitir, estos recursos de argumentación y refutación nos van a permitir comprobar nuestra tesis, sustentarla y establecer que nosotros somos quienes tenemos la razón. Por tanto, los argumentos racionales son aquellos que se basan en ideas verdaderas, admitidas y acotadas por el conjunto de la sociedad. Para nuestra argumentación en relación a que las drogas son dañinas para la salud, vamos a dar un argumento racional estableciendo las ideas ya preconcebidas, ya demostradas en cuanto al daño que hace la salud. Nos vamos a basar en los estudios previamente realizados a personas que son adictas y que ya están estudiadas. Los argumentos fácticos son los que se basan en las pruebas observables en datos objetivos probados. Igualmente, para sostener nuestra tesis, en este caso, de que las drogas son dañinas para la salud, bastará con que se muestren imágenes en donde hombres y mujeres que han estado en consumo constante de drogas se aprecie el deterioro físico y mental. Los argumentos de autoridad. La argumentación se apoya de la opinión sobre el tema de hombres famosos, expertos, conocidos. Aquí nosotros vamos a citar a aquellos psicólogos, aquellos sociólogos, aquellos médicos en los que ellos ya estudiaron y ya probaron que efectivamente las drogas son dañinas para la salud. Vamos a hacer uso ya de los estudios que aquellos expertos ya lo hicieron. Vamos a utilizar solamente sus conclusiones para argumentar.